¿Qué sientes después de 34 años con Jericó? Si estás emocionado, si te emociona volver a verla, si te hace sentir incómodo, ¿cómo te sientes frente a esta situación? Oye, pues mira, es algo muy especial, es muy especial, te diría que incluso compartirlo de alguna manera con Alfonso Molina y contigo, porque ustedes fueron de los primeros que escribieron un artículo sobre la película. En el caso de Alfonso era muy especial porque ese era el crítico de cine que yo leía como espectador. Y entonces de repente verlo escribiendo y hablando sobre una película mía, para mí fue muy especial. ¿Ok? Eso es algo tan impactante que todavía estoy vibrando con esa presencia de Alfonso en la pantalla. Mira, yo comentaba con unos amigos que yo suelo ya no ver Jericó ni ninguna de las películas. No me gusta verlas después del estreno. O sea, antes del estreno uno las suele ver 600 veces. ¿Ok? Y después de 34 años no me gusta verla porque siento que ella ha tenido su vida propia. Y me haya equivocado o no, para mí se convierte en un tormento porque empiezo a decir, oye, ¿por qué no hice esto así? ¿Por qué no hice este asado? Si hubiera tenido un poquito más de plata, si no me hubiera llovido. Y eso es innecesario, es una tontería preocuparse por eso. Entonces prefiero no verla. Ahorita había que chequear esta copia y yo me las ingenié para no verla nunca. Tenía un buen profesional que se encargaba de eso, ¿no? Y yo siempre inventé una excusa, no, porque tengo que tal. Entonces, para no verla. Y lo otro que les comentaría ya para cerrar esta pregunta, es una película que yo siempre pensé que el ciclo se cerraba. Y en aquella época en que las películas eran unas latas de películas, Jericó eran 5 rollos de 35 milímetros, y tú ibas a los festivales con esos rollos. Y yo tuve que comprar un carrito para arrastrar eso por Nueva York, me acuerdo, por Madrid. La de Nueva York no lo olvido porque fue en la nieve arrastrando la película. Y yo le decía, ay chico, y uno hace esto voluntariamente y además puso plata. O sea, pero la satisfacción era grande. Pero yo la gran pregunta que siempre tengo con Jericó, que yo, como decía, yo guardaba las latas en el maletero y por algún lado salía a algún festival. Y había que buscar las latas otra vez. Porque Jericó en ese sentido no moría. Pero sí recuerdo, hace unos 4 o 5 años, me tocó presentarla en un festival en Alemania, en Frankfurt. Y estábamos en el foro, terminó el foro, tal cual como este. Yo tenía muchas ganas de ir al baño, les confieso. Voy al baño y en la puerta del baño me agarra esta alemana, una señora, y me empieza a abrazar y me empieza a hablar de la película. Y yo tenía que ir al baño. No sabía cómo escapar de la alemana. Yo les puedo decir que sudé frío. Que la alemana habló como 35 minutos. Y lo peor es que no sé qué me dijo. Bueno, tú me comentabas el otro día que hablamos que Jericó todavía sigue siendo solicitada, es decir, 34 años después es una película que internacionalmente sigue despertando interés. Lourdes, mi esposa, retomaba una frase de la película. Y cada vez que eso pasaba, ella decía, Jericó no ha caído, Jericó está en el alma. Porque de algún lado la llamaba. Y la otra manera en que ella llamaba la película era Jericó Tours. Porque con Jericó viajamos muchísimo. Menos de lo que hubiera querido. Es decir, por circunstancias de mi trabajo en la televisión, me perdí eventos en los que hubiera querido participar. Me perdí el Festival de Berlín, por ejemplo, en un momento donde el muro hacía un par de años que había caído. O sea, haber conocido ese Berlín es algo, pero yo tenía que trabajar en televisión, esa era mi manera de sostenerme y mi manera de hacer cine, ¿no? Jericó es de las óperas primas, como fue el caso de Araya, que es la ópera prima El Largo de Margot, como fue el caso de Oriana, de esas óperas primas con buena estrella, ¿no? Como desde el comienzo. Pero a uno le llama la atención que haya sido como tan audaz
en abordar en tu primer proyecto de largometraje una película tan compleja? Es decir, desde todo punto de vista, temático, de época, vestuario, actuaciones, las locaciones. ¿Tú crees que también la juventud, tú tenías 30 años cuando hiciste Jericó, ayudó a que fueras así como tan quijotesco, tan atrevido, pues? Sí, tal cual, tal cual. Jericó tiene mucho de quijotada. Jericó con un poquito más de experiencia y de oficio, probablemente no me hubiera atrevido a hacerla. Y hubiera sido un error. Lo que le dice a uno es que uno tiene que correr riesgos y correr riesgos grandes, riesgos fuertes, ¿no? Y no solo desde el punto de vista estético, de guión. Ese es un guión que yo escribí a los 24 años, me acuerdo, entre la Navidad que va del 84 al 85. Ese es un guión que se presentó 2 veces a lo que se llamaba Foncine, que era el antecesor del CENAC. Y 2 veces me rechazaron la película. Fue a la tercera vez que entregué el proyecto y la película se rodó en el 88, me acuerdo, tenía yo 28 años y efectivamente, como tú dices, se estrenó cuando tenía 30. Pero siempre fue la película del chamo de 24 años. Cambió, cada guión, por supuesto, yo siento que se mejoraba, se perfilaba, cambió el título. Esa película originalmente se llamaba Tierra de Gracia. Cambió el título de Tierra de Gracia a Jericó. Pero es un riesgo que yo a veces me he hecho la pregunta, ¿hoy en día te atreverías a hacer una ópera prima como Jericó? No es sencilla la respuesta. En ese momento, ¿cuánto costó Jericó? Mira, Jericó no llegó en aquel entonces, o sea, se acercó a los $200,000 todo el proceso. Pero ya en ese entonces una película venezolana normal costaba entre 800 y el millón y pico de dólares. E internacionalmente las películas no se hacían con menos de 5 millones. Estoy hablando del cine latinoamericano. ¿Okay? Es decir, que Jericó fue una película muy, muy económica. ¿Okay? No me pregunten de dónde salieron los $200,000, porque yo todavía hoy no tengo idea. Porque el CENAC lo que nos daba en aquel entonces no llegaba, creo, a los $60,000, $50,000. Pero bueno, hubo varias vías, varias inversiones, yo puse plata. Háganse la idea de que cuando termino Jericó, yo estoy absolutamente quebrado, lógicamente. Afortunadamente ya yo tenía una cierta carrera en televisión y Radio Caracas Televisión me llama a hacer una telenovela. Una telenovela que en su época fue exitosa, se llamó Señora, con Caridad Canelón y Carlos Mata. Pero háganse la idea de que yo ganaba alrededor, si mal no recuerdo, unos 25,000 bolívares mensuales, que era un buen sueldo, y yo pagaba 24,990 en deudas de la película. ¿Ok? Y toda la telenovela fui ahorrando un poquito para comprar algo que ya no hace falta, que ahí se me cae la cédula también, que se llama el magnético perforado, que es con lo que tú podías hacer el sonido de la película. Yo al terminar Jericó estaba tan quebrado que tuve que guardar todos los rollos en un armario, ¿ok? Hacer la telenovela completa, que eran 8 meses de trabajo, y al salir de los 8 meses, abrir el armario para con Mario Nazoa comenzar el montaje de la película. Día inolvidable, porque yo monté todo lo que es el copión. El copión son los rollos en positivo de la película, pues todas las tomas de la película las monté en el carro, me acuerdo, un Fiat, el carro estaba full, y de repente yo veo en una calle que están como quemando un carro, que hay unos disturbios, era el 27 de febrero. Y yo decía, la que me faltaba a mí es que ahora me quemen este carro con los rollos de la película. No pasó. No pasó, no llegué a donde iba, ahí en Los Palos Grandes, y al poco tiempo ya se incorporó Mario y comenzamos el montaje de la película. A mí me encantan estas conversaciones porque uno hablas en unos términos que yo digo, la gente que ha nacido con el digital es completamente otro mundo, fue otro proceso, otra dinámica.
¿Por qué crees, o sea, tú crees que Jericó en el momento en que tú metiste el proyecto en Foncine era una rara avis o era algo muy diferente a lo que se hacía en cine en ese momento? Esa es una cosa que quisiera saber regresando hacia los años 80, ¿no? Finales de los 80. Y si de las películas que se estrenaron en los 90, etcétera, si tú sientes que era una película un poco fuera de lo acostumbrado en el cine venezolano. Ahí ocurrieron muchas cosas, ¿no? Porque, ojo, todo lo que voy a decir ahora es muy subjetivo, ¿no? y es muy personal. Yo recuerdo que en esa primera entrega, muchos cineastas que habían leído el guión me decían, oye, qué bueno el guión, qué interesante el guión. Y bueno, ¿y por qué no me dieron los reales? Y hubo un cineasta que me dijo, no, Luis Alberto, lo que pasa es que tú eres de televisión. Me dijo este cineasta. Cosa que era muy injusta, primero porque yo creo que esa frontera cine y televisión, en aquel entonces era una frontera que a veces se le daba mucho peso y hoy en día se ha demostrado que son dos medios que se alimentan mutuamente. Esa es la verdad. Pero además no era cierto, yo venía a hacer cine, yo tenía cortometrajes, había ganado premios con los cortometrajes, había sido asistente de dirección en varias películas y de hecho había comenzado en cine y en un momento en que el cine en Venezuela decayó mucho, tuve que buscar trabajo en televisión, cosa que agradezco porque me gusta mucho hacer televisión, muchísimo. No es algo que hago por simplemente cobrar un buen sueldo, no, me gusta hacer televisión, me gusta, en este momento estoy terminando una miniserie, soy feliz haciendo miniseries también, creo que es importante. Esa es la razón que me dio el cineasta. La segunda fue muy particular porque en algún momento Foncine abrió un concurso de guiones y uno de los premios del concurso era que ya daba por aprobada la revisión de la comisión de proyectos. Era cuestión de revisar el presupuesto. Tierra de Gracia, todavía se llamaba así, gana el premio de Foncine e inmediatamente, como suele ocurrir en el cine venezolano, donde sobre todo en aquel entonces se movían muchos grupos y todos querían hacer su película, echan para atrás las bases del concurso y no me aprueban la película, hasta que finalmente llegó la tercera. Puede haber sido así lo que tú dices, Alexandra, que era una película como extraña, como ¿será capaz este gordito de hacer esta película? Y es válido, es una pregunta que en una comisión debe hacerse. A mí me afectó, pero no tanto, en la medida que cuando yo tomé la decisión en mi vida de que quería hacer cine, sabía que no iba a ser fácil. Yo entregué esa primera vez el proyecto y estaba casi seguro que no me lo iban a aprobar. No era un pesimismo gratuito, era un verme en el espejo y decir, prepárate, Luis Alberto, porque el camino es largo y tortuoso. Entonces, me doy por pagado, pero bueno, pues, absolutamente. Ese camino fue largo y tortuoso, previo en la y me imagino que en el rodaje, así como tortuoso y la odisea de Santiago, este personaje, me imagino que el rodaje fue realmente muy complicado. Mira, les comparto dos anécdotas. Una que la recordé antes de ayer porque se le hizo un homenaje a una gran persona y un gran profesional que es Andrés Agustí. Y me pidieron que comentara alguna anécdota y yo les decía que cuando comenzó el rodaje de Jericó el primer día, yo estaba muy feliz, era mi ópera prima, yo me sentía realizado. Hubo momentos en ese trayecto anterior que yo pensé que nunca iba a tener una ópera prima. Entonces, por eso, cada estreno lo atesoro de una manera muy especial, porque en algún momento pensé que no iba a ver ninguna película. Pero cuando estoy ahí en ese primer día de rodaje, voy a decir la palabra mágica, que es acción, o sea, mi primera acción de un largo. Yo me sentía grandote, pues. Y digo, rueda sonido, rueda cámara. Y cuando voy a decir acción, se cae la planta. Se caen las luces. ¿Ok?
Cualquier otro director de fotografía me dice, mire, señor director, si usted no es capaz de proveerme una planta, yo no le puedo hacer una fotografía. Entonces, resuelve usted su problema de la planta y entonces yo empiezo a hacerle una fotografía. Andrés no. Andrés era cómplice de uno. Ahí hay escenas en la película que ustedes vieron hoy que están iluminadas con un mechero. ¿Ok? Donde no hay faroles, porque en Barlovento no suelen haber enchufes en las matas de plátano. Entonces, está iluminada con un mechero. Y no solo están resueltas, porque Andrés no era solo voy a resolver, sino que lo hacía bien. Y la otra anécdota que yo comparto, que es la que siempre comento con respecto a esto, la escena más cara de la película, ustedes la tienen fresquita ahora, es cuando la expedición cruza el río, ¿verdad? Y en términos del guión, yo lo había escrito de tal manera de que el cura y Gascuña, el personaje que interpreta Alexander Milik, se separan de la expedición, se van ellos solos, porque atrás quedan ese poco de reales para no seguirlos pagando. O sea, ya entonces no tengo que pagar el resto de la expedición, los vestuarios, ya se van ellos una curiara como 4. Esa escena, como era la más cara, fue la que más vimos en preproducción. Fuimos a visitar ese río, el Cuira se llama, en Barlovento, 7 veces, planificando todo. ¿Por qué? Porque en esa escena era donde más extras habían vacas, patos, gallinas, la balsa, era un lío. Y además escogimos ese río en particular porque daba la impresión de ser un río grande que no lo es. Da esa impresión porque está represado en un punto. Para resumirles el cuento, el día que vamos a rodar, ese río tuvo la crecida centenaria, la que tiene cada 100 años. ¿Ok? Aquí está Mario que puede dar fe de que fue así, de que no estoy inventando. Y tú te preguntas, papá Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué te hice yo? O sea, ¿por qué la crecida centenaria? O sea, no has podido esperar unos días. O sea, ¿por qué? Pero eso me enseñó lo mismo que la caída de la planta y la colaboración de Andrés. Tú sales a rodar y siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Así como yo cuento esto de mis películas, yo creo que cualquier realizador lo puede contar de la suya. Si tú te dejas derrotar por esas circunstancias, no tienes lo que hay que tener para hacer cine. La película tiene como 2 partes, ¿no? La parte más como española y luego toda esta parte más antropológica, etnográfica de los indígenas, ¿no? Que tiene muchísimo peso. Hablando de dificultades dentro del rodaje, pensando en esas escenas, en esos manglares secos que yo de verdad no sé cómo hizo esa cámara ni cómo pudieron hacer eso. Creo que también uno de los desafíos fue hacer creíble esa comunidad indígena y creo que hay cosas interesantes que hablar con respecto a cómo lograron darle una credibilidad que, bueno, que es fundamental en el cine, pues que tú te creas lo que estás viendo. ¿Sabes que esa película está diseñada tal cual como tú comentas, en 2 partes? 2 partes que yo quería que fueran estéticamente diferentes. Que la parte indígena tuviera un aire documental, donde hay mucha cámara en mano, donde se usa un tipo de lente distinto a la primera parte. En algún momento de delirio, cuando yo escribí la primera parte del primer guión de Jericó, era tan extrema mi intención de hacerlas diferentes que yo quise hacer el ejercicio al que afortunadamente renuncié porque no tenía la capacidad ni el talento para hacerlo. Yo quería que la primera parte sonara a teatro español del Siglo de Oro. Yo en algún momento tenía ganas hasta que fuera en verso, que pareciera que la primera parte era sacada de Lope de Vega, de Tirso de Molina, de lo que tú quisieras. Y hasta pensé en hacerla en verso, pero no tenía la capacidad para hacer eso. Hice el ensayo y en algún momento me entró la razón y dije, no, olvídate de ese proyecto. ¿Ves? Pero tal vez algún día retome algo así en verso. O sea, los conquistadores, créanlo o no eran todos iletrados. Muchos eran poetas, ¿ok? Y muchos escribieron poesía para ese momento interesante. Dicho eso, la parte indígena
fue difícil de abordar, porque yo quería que sonara o se sintiera como documental. Buena parte de lo que ustedes ven ahí, o todo lo que ustedes ven ahí es reconstruido, pero reconstruido con mucha seriedad. Por ejemplo, la vivienda está hecha tal cual como lo harían los Panares. Ahí no hay un solo clavo. Eso está hecho como si lo hubieran hecho los Panares. Lo único es que no lo hicimos en el estado Bolívar o en el territorio federal Amazonas, lo hicimos en Barlovento, porque el cine es una reconstrucción. Lo que quiere ser una reconstrucción bien hecha. Yo me busqué un grupo de actores de rasgos indígenas y comenzamos a trabajar seriamente en ese pasado. Y ellos hicieron un trabajo extraordinario. Doris Díaz, Amílcar, Yajaira, o sea, todos ellos se ocuparon, entre otras cosas, de aprender a hablar joti. ¿Ok? Lo que ellos hablan en la película no es que balbucean como si estuvieran en una película de Tarzán, de las viejas, que hablan cualquier cosa, no. Ellos están interactuando, ellos están hablando. Oye, no es que son expertos en joti, ¿ok? Pero sí estudiaban joti todas las mañanas, pues, durante un tiempo, lo mismo que Cosme, de manera de poder interactuar. Ellos aprendieron a caminar descalzos, aprendieron a convivir desnudos, a caminar en la tierra del Chabono. Es una película que reconstruye a partir de varias culturas. Hay antropólogos que en algún momento objetaron esto y yo defiendo mi posición, que esto es una reconstrucción de una comunidad de miles que había en Venezuela. Hoy en día nos quedan un puñado de culturas, de lenguas, de dialectos. En ese entonces había miles. Entonces yo a propósito, yo agarré una vivienda Panare, me aproveché del maquillaje Yanomami y hablan joti, que es un idioma que solo lo hablaban una antropóloga que era asesora de la película, Diana Vilera, y 2 monjitas, más la comunidad joti que se estaba extinguiendo. Según me dicen, ya es un idioma perdido. Ya es un idioma porque ellos viven muy cerca de los Panares y ya hablan Panare o hablan castellano, pues, o hablan español. Y a propósito quise ese mosaico. ¿Por qué? Porque era como lo más representativo de una comunidad ficticia que pasa por verdadera. Pero además de estos 5 o 6 actores que estaban con nosotros, el resto sí es parte de una comunidad indígena. Son parte de una comunidad cariña del oriente que nosotros los llevamos a Barlovento y que de una manera pero feliz participaron en el rodaje. Porque para ellos era también una manera de recuperar sus costumbres. ¿Por qué escogí la comunidad cariña? Porque aunque ellos conservaban buena parte de sus costumbres y su cultura, ellos se sentaban a ver televisión. Ellos sabían de qué estábamos hablando. A mí me hubiera parecido irresponsable irme al Amazonas a rodar con una comunidad que no tenía conciencia de lo que implica una película. ¿Ves? Hubiera sido aprovecharme de ellos. Con los cariñas no, los cariñas llegamos a un acuerdo, les vamos a pagar tanto, ustedes se quedan en este hotel. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay un verismo exagerado que a veces se le pide al cine que es muy hipócrita. Yo entiendo que el cine lo que es una mentira bien contada, que es fiel a la verdad. Es decir, ahí tratamos en lo posible de que esas costumbres y todo lo que está retratado en la película fuera cercano a la realidad, fuera verosímil. El uso de la voz en off tampoco es muy usual, sobre todo en esa época en el cine venezolano. ¿Te lo planteaste desde un comienzo que hubiera una voz femenina además en off? ¿O? Te cuento. La voz en off sí, la había pensado y siempre decidí que la iba a escribir después del montaje incluso. Que después de que montara la película me iba a sentar a escribir los textos. Originalmente estaba pensado lo obvio, hacerla con la voz de Cosme Cortázar. Pero en ese interín de rodar la película, yo tener que hacer la telenovela, montar la película, Cosme se había ido a vivir a España. Estamos hablando de finales del siglo pasado. No era tan
fácil la comunicación, no existía WhatsApp, no existían las redes, siempre existía la posibilidad de que yo le dijera a Cosme, grábame este texto allá con una cinta y que Mario lo coordinaba, pero no era algo que yo quería hacer. Yo quería estar ahí con Cosme cuando grabara la voz, porque era una voz como muy particular, y en algún momento se me prendió un bombillo y dije, bueno, y si es el diario que lo lee la hermana, y yo creo que fue un acierto. Y tengo que darle las gracias a Francis, porque además lo hizo de una manera maravillosa. Sí. Y yo creo que esta película hoy en día es inseparable de esa voz femenina que le da una cierta distancia y que le da como un empaque particular a la voz de Jericó. Yo soy de los que cree, un gran cineasta, Jean Renoir, decía que uno tiene que dirigir con los ojos abiertos. Eso significa que los accidentes que se dan en el camino, uno tiene que saber cómo incorporarlos a la película. Y yo recuerdo haber leído eso y habérmelo tomado como un lema que había que seguir. Si la película quiso que su voz fuera una voz femenina, ella sabe por qué. Hubo varios casos como el del Santiago, digamos en la historia, en la vida real de estos frailes, el caso del extremo, ¿no? Una situación límite totalmente, pero digamos, hubo, según tu investigación, tus fuentes históricas. Sí. Buena parte de Jericó está basada en una multitud de historias que se parecen. La más importante y la más cercana a los venezolanos es la historia de un personaje que se llamó Francisco Martín. Francisco Martín vivió algo muy parecido a lo que vivió Santiago. Francisco Martín no era sacerdote, pero era un conquistador que en algún momento queda aislado con una comunidad indígena y vive con esa comunidad indígena. Y tiene lo que de alguna manera pudiéramos llamar el primer venezolano de la historia, porque tuvo un hijo. En algún momento los españoles lo encuentran y lo encuentran asimilado a la comunidad indígena. Les aparece este blanco en medio de una comunidad indígena. Inmediatamente lo agarraron y lo mandaron a la Inquisición. Él se escapó y volvió con sus indígenas. Él era feliz con su comunidad indígena. Así hay muchas historias en América Latina, muchísimas. De frailes, de no frailes. Es decir, recuerden que eso fue el gran choque de dos mundos. ¿Ok? Y ese choque produjo enormes interacciones, actitudes. La historia de Francisco Martín está en uno de los primeros libros de historia venezolanos, de crónica venezolana, de un fraile que se llamó Fray Pedro Aguado. Y lo retoma otro autor, un siglo y medio después, que se llamaba Oviedo Ibáñez. Esa historia está allí. Pero a partir de esa historia yo decidí hacer una ficción. Había alguien levantando la mano, no me atrevo a interrumpir porque estamos ahorita en lo de la entrevista, y como dijo ella, va a terminar la entrevista y entonces hablamos. Yo no me voy, te lo juro. Mira, por rematar una pregunta que quedó en el aire y vino la estática. No, nunca entregué la tesis de grado de la historia. Cursé todas mis materias hasta el año 82, fui feliz en la escuela de historia, pero a partir del año 82 comencé a trabajar fuerte en el cine y ya no hubo oportunidad. Y comparto con ustedes algo que debí haber hecho y no hice. 3 directores de la escuela de historia, que además habían sido compañeros míos, expresamente me dijeron, entrega Jericó como tesis, te acepto Jericó como tesis, porque Jericó además, no sé cómo es ahorita en la escuela de historia, pero en aquel entonces los ficheros eran una cosa sagrada, tú tenías que hacer fichas, tenías que hacer una investigación, y yo abordé la película como una investigación. Yo tengo fichas de todo lo que está ahí, cómo era una balsa, cómo se cruzaba un río, cómo eran los requerimientos. El requerimiento es eso que dice Santiago cuando se encuentra con una comunidad indígena y empieza a hablarles, miren, yo vengo de parte del rey de España en son de paz, que le pasan por encima a las tropas. Eso se hacía, eso es histórico. El estreno de Jericó, la película fue controversial en su momento. Hubo polémicas, hubo pronunciamientos, o no sé, qué sé yo, cómo lo vio la iglesia, o
¿Se generó alguna, No, alguna? fíjate, a nivel estético, cinematográfico, al contrario, hubo un enorme respaldo. De hecho, incluso con la Iglesia Católica, hay algunos que les gusta cómo está el rito, porque es que eso lo investigamos también. Cómo es la misa, cómo daban la misa, que era importante. Y les debe haber gustado porque ese año gané el premio Monseñor Pellín. Y entonces yo tengo, poquito después, con Bolívar, el hombre de las dificultades, me gané el premio de la OSI, que es la Oficina Católica. Yo los tengo por ahí porque cuando me encuentre con San Pedro, coño, yo voy a cargar mi Monseñor Pellín por cualquier cosa, ¿no? No, pero pero fíjate, aunque ustedes no lo crean, donde sí hubo polémica fue en España. En España estuvimos, la película estuvo nominada al Goya, la película estuvo en el Festival de Huelva, estuvo en el Festival de San Sebastián, y ahí sí se dividían las aguas. En cualquier caso, ustedes lo saben, a los españoles les gusta pelearse. Entonces, una mitad agarraba a favor de la película, la otra mitad decía que era parte de la leyenda negra, que eso no era así. Que un sacerdote nunca pudo caer. Tal cual, que cómo es eso, que buscaban el oro cuando ellos habían venido a traer la civilización y que la conquista española es distinta a la inglesa, que los ingleses sí mataban a los indios, pero los españoles no, o sea, aunque usted no lo crea. Dos últimas cosas que te quiero preguntar para darle la palabra a la gente. ¿Sientes que Jericó es vigente en el tiempo? ¿Una película que se ha mantenido vigente? Yo creo que hay una polémica que todavía es vigente. Todavía hoy, uno lo sabe, tú te encuentras comentarios. Es decir, el rey de España no se levantó cuando pasó la espada de Bolívar. Ya eso nos dice algo. Ya tú te encuentras, por ejemplo, a la alcaldesa de Madrid, Díaz Ayuso, que dice que hay que acabar con el indigenismo, porque el indigenismo es un peligro para el continente. O sea, y eso es solo por hablar de España, pero es universal. O sea, igual tú te vas a encontrar el mismo desprecio en algunos sectores conservadores en Estados Unidos y en Inglaterra y en Alemania. O sea que esa polémica sigue viva. Esa polémica de entender de que ahí hay unas culturas que merecen un respeto, que podemos aprender de ellas, que de alguna manera Santiago representa ese hombre que va buscando catequizarlos y descubre que es que no es cuestión de catequizarlos, es que ellos tienen su mundo y ese mundo merece un respeto. Eso todavía está en discusión. Claro, yo me refería también a lo vigente en el sentido que, más allá de la anécdota histórica, es una película que trasciende hacia lo humano, hacia el hombre, el ser humano, que desmonta sus creencias en un momento dado y emprende un viaje al revés. Es decir, en ese sentido, que es algo universal, ¿no? Sí, yo te diría que eso, y eso siempre va a estar vigente. Esa siempre va a ser una duda y una polémica vigente. Yo me identificaba con... Voy a comentar algo. Ha pasado incluso, esto me ocurrió en Centroamérica, concretamente en El Salvador, que en una comunidad indígena me dijeron, oye, pero tu película es eurocéntrica porque al fin y al cabo tu protagonista es europeo. Y yo les decía, mira, te soy sincero, y no lo puedo evitar, yo estoy más cerca del mundo del fraile que del chamán. Si yo hubiera querido hacer una película con el chamán como centro, probablemente hubiera mentido. Me explico, soy más sincero si abordo ese mundo a través del fraile. Te lo digo para que veas que pueden haber como la otra mirada totalmente, ¿me entiendes? O sea, eso siempre es como muy difícil de manejar, porque existe la leyenda negra, pero existe también la leyenda dorada y existe cantidad de mentiras que tienen que ver con la conquista. Pero cuando yo hice esa película me identifiqué mucho con el fraile, porque sentía que era, para explicar algo también, en aquel momento, finales o comienzos de los 80,
yo tengo una fuerte militancia política desde el liceo y la universidad. Eso era parte consustancial de mi vida. O sea, la militancia política. Una militancia en una izquierda bastante radical. Pero llegado o acercándose los 90, hay una cantidad de cosas de esa utopía que se van resquebrajando y ya no lees las cosas de la misma manera, sin haber perdido tal vez la misma actitud política, pero ya no eres el chamo de 17 años que se incorporó a una utopía con una determinada creencia. Y para mí el fraile tenía mucho de eso. Él viene con un mundo ideal. Y lo primero que hace ese mundo, cargado de libros, es que el río se traga esos libros. Y que esa realidad, ese verde, ese universo, se lo traga. Él viene a cambiar el mundo y el mundo lo cambia a él. Yo me sentía mucho en esa posición. Y aunque no está expresado directamente en la película, porque no tendría sentido, es la duda de una persona militante de la utopía que tiene que replantearse esa utopía para que tenga vigencia. Ok. Una última pregunta. ¿Es verdad que tú consideras y has dicho que Taita Bobes de verdad es tu mejor película? Sí. Eso es muy, muy difícil porque todos son hijos de uno. Y uno quiere hasta el hijo bobo. Yo he tenido la oportunidad de hacer 9 películas. A todas las quiero mucho. Algunas tienen aspectos muy particulares. La más taquillera de todas, por supuesto, es Salserín. Alguien puede pensar algo distinto. O sea, por cada espectador que le interesó Jericó, hubo 10 a los que les interesó Salserín. Y es lógico. Yo siempre digo, esa es una película que se hizo para un público muy particular. Yo no tengo nada en contra del cine comercial, ni del cine político, ni del cine de autor. Yo como espectador me gusta todo el cine, entonces yo no reniego de Salserín. Cuando tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Fina, es muy difícil, y yo me imagino que Fina siente lo mismo. Cuando tú tienes éxito con tu primera película, se te abre un universo complejo, claro, porque en la segunda todo el mundo está esperando algo como la primera. Y si tú repites la primera película, te van a decir, no, pero es una copia de Jericó. Entonces tú tratas de abrirte a otros campos. Yo sé que Fina lo hizo. En mi caso, hay mucha gente, esa es la película que más, digamos que más se acerca gente a decirme que es su película preferida. ¿Cuál? Desnudo con naranja. Que es una película más, si tú quieres, sencilla, aunque es una película muy política. Hay gente a la que se le escapa eso, que Desnudo con naranja es la historia de unos venezolanos en una guerra que al final toman la decisión de irse del país. ¿Se les parece en algo? Pero eso es Desnudo con naranja. Un par de venezolanos arrasados por la guerra que deciden huir porque llevan un elemento mágico que es el bilongo. Esa es la película que más gente se acerca a decirme, oye, que Jericó, que me encanta Jericó, qué buena Jericó. Oye, pero a mí me encanta Desnudo con naranja. Pero a mí, como decía Alexandra, la que me gusta más, esta mañana una amiga me discutió eso porque su preferida es El Enemigo, por ejemplo. Y yo le decía, no, mi mejor película es lo que yo creo es Taita Bobes. Es una gran película. O sea, a mí es la que más se parece a lo que yo quería hacer. Trino, queridos. Sí, yo quería... No, agárralo, sí. Lo agarro, Bueno, ok. pero al revés, al revés. Va para abajo lo otro. Para eso. ok. Sí, Luis Alberto, yo, una pregunta, porque ya la pregunta que te iba a hacer sobre ese intercambio cultural donde o en el cual el fraile de Santiago se incorpora a la comunidad indígena, me parece que lo respondiste muy bien. Pero hay una cosa que me llama la atención, que es esa invocación a una figura bíblica como es Jericó, porque me parece que el nombre de Tierra de Gracia era más adecuado para esta película. Entonces te quería preguntar por qué decidiste ponerle Jericó
y no dejarle tierra de gracia? A mí en la escuela de historia me interesó mucho siempre la historia de la Venezuela colonial, la historia de Latinoamérica. Y hay un momento en la historia de España que se da lo que se llama la controversia de Valladolid. Esa es una controversia muy interesante porque una parte de la iglesia considera que los indios deben ser sometidos incluso a la esclavitud y deben ser catequizados a la fuerza. Y sin embargo aparecieron sacerdotes, teólogos, que defendieron que tenían derecho a tener una nación y que tenían derecho a la independencia y tenían derecho a ser tratados con respeto y a que se respetara su religión. Esa polémica fue muy interesante porque ahí estuvo envuelto Vitoria, que fue un teólogo muy importante, Bartolomé Carranza, Bartolomé de las Casas. Es decir, a mí me llamaba mucho la atención esa iglesia, y esa es una parte de la iglesia que respeto mucho, que es capaz de afrontar la verdad y discutir sobre ella. En esa polémica de Valladolid, yo me tropecé con un documento donde un teólogo decía, mira, así como Jehová le entregó Jericó al pueblo hebreo, así nos está entregando estos pueblos a nosotros. Y si le dio derecho a destruir Jericó, yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Jericó, en Jericó mueren todos los de Jericó. Se salvan 2 traidores. En la Biblia son los héroes. ¿Ok? Porque eran los 2 que sí creían en Dios. Desde el punto de vista de los de Jericó eran los 2 traidores. Los 2 que abrieron las puertas de las murallas, que además se derrumbaron por las trompetas. Pero a mí esa referencia bíblica a Jericó, como quien que se lo pregunta al fraile, ¿quién dijo hágase Jericó para que sea luego destruida? ¿No es ese mismo Dios el que creó estas comunidades? ¿Qué Dios tan raro ese que crea un pueblo y entonces decide destruirlo después? Y le da derecho a este pueblo a masacrar al otro pueblo en nombre de él. Si todo eso me llamaba la atención y sentía que Jericó era como un nombre mucho más, con un sentido más profundo, porque en definitiva Tierra de Gracia, si aquellos que no lo sepan, es como Colón llamó a Venezuela. ¿Ok? Y existe además un libro hermosísimo de Isaac Pardo que se llama En esta Tierra de Gracia. Entonces en algún momento decidí Jericó por eso, por esa controversia de Valladolid. Qué bueno. Muy bien. Bueno, si alguien quiere participar. Ajá. Hola, soy Alejandro Arma. Tienes que venir para acá, por favor. Que agarre ese microfonito. Sí. Así, mira, así. No, el microfonito, así, con la lucecita para arriba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Soy Alejandro Arma. La pregunta mía es del yopo, de la droga esa. ¿Puedes explicarnos cómo fue esa escena? Porque ¿usaron el yopo, no usaron el yopo? No. Lo hicieron, pusiste polvito. No. Esa quedó muy importante. Y era ver cómo un actor puede usar un yopo, ¿entiendes? Entonces, bueno, esa escena... El yopo es harina pan con ceniza. Pero como comprenderán, yo no le voy a meter harina pan al actor por la nariz. Entonces, el tubo de madera tiene un tope. Él se llenaba la boca de harina pan con ceniza, soplaba, y ya Cosme tenía en la nariz lo que iba a salir. Pero así como lo ven, el que haya visto lo del yopo sabe que es así. Yo tuve la oportunidad, porque es un tema que siempre me interesó mucho, de participar con varias comunidades Yanomami. Pero así como hablaba del asunto de quién estoy más cerca, sí, yo he estado ahí, yo los he visto, he interactuado con ellos, aprendimos algo de Joti, pero indígenas no somos. Nuestro deber como cineasta era reconstruirlo lo mejor posible y lo más respetuosamente posible. ¿Ok? Y yo soy enemigo de ese verismo. Es decir, si yo a Cosme le hubiera dicho, Cosme, es más, yo creo que Cosme probó el yopo, que es otra cosa. Ya eso es parte de él como actor y su construcción del personaje. Pero yo en la escena no necesito que el borracho esté borracho, que los golpes sean de verdad,
que los disparos sean de verdad. No, 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 es una película, ya va. Y viste los disparos, lo que pasa. Entonces yo soy muy escrupuloso con eso. O sea, insisto en la frase, el cine es una mentira bien lograda, que te lleva a la verdad. Trina. Sí. Mira, yo me tengo que ir un segundo. No, no, sí, estamos grabando Hay que para, estar para la grabación. Hola, mucho gusto. Yo soy Alejandro Brusual. Y yo te confieso también, esta fue mi película preferida venezolana y bueno, después yo la tengo fusilada, por supuesto, pero haberla visto de nuevo me ratifica que es una de las películas que para mí más me ha impactado en Venezuela. Y en general se hace la lectura de las dos partes, ¿no? Ya sabemos el español que está resistiendo la violencia y el atropello del resto de los españoles y que, bueno, por supuesto está haciendo resistencia, y después la incorporación. Pero se hace muy poco énfasis, yo quisiera que comentara, en un punto que a mí me parece esencial y que precisamente sale del esencialismo y del maniqueísmo que la propia película pareciera anunciar, y es en el momento de tensión en que él es expulsado de la comunidad. Yo creo que eso fue acertado, inclusive, no solamente hacerlo, sino no desarrollarlo. O sea, es muy pronto el momento en que la película, bueno, va hacia el final, pero está esa presencia que yo he visto que la crítica en general no ha, por supuesto he visto muy poca crítica, pero la crítica que he visto, inclusive Alfonso no lo hace, no ha hecho énfasis en ese momento que yo creo que es fundamental porque carga de significado la intención total de la película, porque quita el maniqueísmo natural de la doble participación. Gracias. Ahí se mezclan un par de cosas, te cuento. Como se imaginarán, aquel rodaje azotado por una crecida centenaria, azotado por lluvias, azotado por una planta que se cae, empezó a perder el fuelle productivo, porque yo no quería piratear mi película. Todo esto para contarte que la película tiene un tercer acto que no está en la película, que nunca se rodó, el guión. El guión tenía un tercer acto que desarrollaba un poco más eso, pero no le llegábamos. No había, ya habíamos agotado el dinero. Jericó tiene la virtud de que es una película que se hizo al calor militante de todo un equipo. De hecho, la película estaba diseñada para 7 semanas y llegamos a una octava. Y yo no tenía cómo pagar la octava semana. Y se reunió el equipo técnico y me dijo, Luis Alberto, páganos cuando puedas, mientras nos deja alojamiento y comida. ¿Ok? Yo fui con un prestamista y conseguí el dinero para la comida. Cuento la anécdota para que ustedes vean cómo es el asunto. Ese prestamista, en algún momento, yo no podía pagarle a tiempo y me mandó con un abogado al centro. Ese abogado me recibió en su oficina, amenazándome de que me iban a cobrar, me iban a no sé qué. Y como parte de la utilería, no es que me apuntó, como parte de la utilería había una pistola en la mesa. Y me dijo una frase que yo no olvido, porque me dijo, mira la mata, yo me gradué de abogado y nunca leí un libro. Y me lo digo con orgullo. Ok. Todo esto para contarte por qué no está la bendita, por qué no se desarrolla esa parte de la película. Yo hubiera querido que se hiciera. Incluso les confieso a ustedes y el equipo que está aquí, Mario sobre todo lo sabe, cuando llegamos al último día de rodaje, buena parte de esas escenas que están allí, del preso, el que se mete, lo que contaba Alfonso, que se mete, lo he perdido todo menos la razón, que se escribió mucho después, el pajarito que se portó como los dioses, el pajarito hizo lo que quisimos que hiciera. Todo eso fue prácticamente improvisado ese día. Cuando yo me levanté en la mañana, en Río Chico, perdonen la expresión los caballeros, yo no tenía puta idea de qué iba a hacer. No sabía qué iba a hacer. No sabía cómo iba a cerrar la película. Pero yo confío en eso. Vuelvo a la frase de Renoir, que Bertolucci también la usa.
dirige con los ojos abiertos. Dirige con lo que estás viendo. ¿Qué tengo? Tengo esta celda, eso sí estaba en el guión. Tengo el pajarito, habían traído el pajarito. Bueno, ¿cómo compongo los elementos? Y el cine tiene mucho de eso. Y tenía una gran persona a mi lado, que era Cosme Cortázar. Cosme era un actor enormemente imaginativo, que no le tenía miedo a improvisar. Hay un detalle de quien está metido en una película. Cosme tenía que quitarse los dientes, porque tenía los dientes muy dañados, porque él durante muchos años fue tragafuego. Cuando estaba en rajatabla y trabajaba en un circo en algún momento, entonces se dañó los dientes. Y entonces en algún momento, antes de esa escena final, me dice, mira Luis Alberto, yo voy a adelantarme la quitada de los dientes para que el personaje salga sin dientes. Wow. Y si se fijan, le faltan los dientes. Sí, sí, sí. Eso no es maquillaje. Eso es Cosme, que adelantó así y así estuvo en la calle bastante tiempo sin sus dientes. Es decir, ¿por qué? Porque su pasión era la película. ¿Ves? Sí, sí, sin duda, pero todo ese esfuerzo de ese equipo, y además quiero darle las gracias a Milcar, Doris, Yajaira, oye, que están, Yajaira no está por aquí, está en París, pero Doris creo que sí está por ahí, ¿no? Está Doris, ¿no? Almilcar está aquí. Milcar, no te había visto, párese. Toda esa entrega de los actores, cuando ustedes, por ejemplo, ven la escena de la cueva, cuyo centro es Amílcar, ¿ok? Que está de alguna manera sacándole los écuras son los espíritus, al fraile, que le acaba de llenar de yopo, y que de alguna manera se está preguntando quién es este hombre, qué es esto, qué hago con él, qué puedo aprender de él, porque de alguna manera es un hombre sabio. Toda esa escena es dentro de una cueva, en la cueva Alfredo Ollán, cerca de Virongo, en el estado Miranda. El camarógrafo y el foquista, y yo creo que ni el mismo Amílcar, sabían exactamente hacia dónde iba a saltar y qué iba a pasar. ¿Ok? Y Amílcar está saltando de piedra en piedra en una cueva de verdad, sin nada más que un ensayo mecánico. Pero el foquista, que tiene que tener las distancias, tenía que adivinar. Para mí ese es uno de los momentos de mayor magia del cine que he tenido la oportunidad de hacer. Como esas tres personas, camarógrafo, foquista y Amílcar, se convirtieron en uno solo. Gracias, Amílcar. ¿Alguien más quiere intervenir? Así tal cual. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Poleo. Mi nombre... buenas Y tardes. acuérdate que ese micrófono no es Sí, micrófono sí, para claro, ellos. claro. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Poleo y mi pregunta vendría siendo ¿cuál fue la respuesta del mercado latinoamericano con respecto a Jericó? Más allá de los festivales y la difusión que se tuvo a lo mejor en Cannes, en Berlín, en San Sebastián, ¿cuál fue la respuesta que tuvo y cómo fue el proceso de distribución, difusión y promoción de la película, por ejemplo, en México, en Argentina, Uruguay, Perú y demás? Gracias. La película se estrenó en un momento donde era muy raro que alguien asumiera la distribución de películas latinoamericanas dentro de Latinoamérica. Pero sin embargo, Jericó corrió muy bien en proyecciones especiales en muchos sitios. Buenos Aires, Montevideo, Lima. Siempre le ayudaban mucho los festivales. Los festivales te ayudaban a abrir esas puertas. En cartelera comercial estuvo en Perú, estuvo en Cuba. Después de que ganó el Festival de La Habana, se quedó en las salas comerciales de La Habana. En algún momento la película estuvo también en España,
pero donde mejor tuvo recepción comercial, por decirlo así, fue en Francia. En algún momento la compraron para Francia y estaba en unos cines, lógicamente un cine como de arte y ensayo, no una sala comercial, pero se prendió aquellas salas de arte y ensayo y de ahí no la sacó nadie como en 4 meses. Wow, qué bueno. Y estuvo 4 meses. ¿Cubrió los costos? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, visto desde el punto de vista económico, todo lo que fue el esfuerzo de Jericó, que duró mucho y fue muy duro. Yo le decía que se llevaba todo mi sueldo de la telenovela pagando deuda. Pero después Jericó se pagó. Jericó se vendió muy bien. Jericó se vendió en Japón, por ejemplo. Jericó se vendió en España. Dinamarca, hasta hace muy poquito, cada 4 o 5 años me volvía a comprar la película. O sea, se vencía el contrato y recibía una carta que me la volvían a comprar para pasarla a la televisión cultural danesa. Ya era como, a ellos les gustaba tener la película. ¿En streaming está? ¿En algún lugar? Fíjate, yo tengo una página que se llama películasluisalbertolamata.com. Ahí están todas mis películas gratis. Están de gratis porque la mayor parte de ellas, como Jericó, ya cumplieron su ciclo. En el camino han habido demasiados avances técnicos que hace que ya Jericó sea una película de 34 años. ¿Ves? Entonces no la vas a encontrar en Netflix, no la vas a encontrar. En su época estuvo, yo no sé si ustedes recuerdan, un canal que se llamaba HBO Olé. Sí, claro. Jericó fue una de las que abrió HBO Olé y le fue muy bien. O sea, pero ya ahí sí cumplió su ciclo. Ya. No, porque yo tampoco las muevo. Ya yo las puse de gratis. Y te insisto en eso. Las pongo de gratis no porque no las respete, sino porque ya cumplieron su ciclo y la verdad sea dicha, mi vida económica nunca estuvo atada al cine. ¿Me explico? Yo siempre estuve dispuesto a correr el riesgo en cine de caer de platanazo. Donde no podía caer de platanazo era en la televisión, porque esa era la que pagaba las cuentas.